Muy buenos amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya semana nos espera cargada de reportes de ganancia. También tenemos varias compañías llegando a zonas de soporte importante y de hecho algunas ya en zonas de compra. Además de los reportes de ganancia, vamos a estar mirando estas acciones y también los datos macroeconómicos más importantes de la semana. Vamos a tener par de ellos que pueden mover bastante los mercados, entre ellos los datos de inflación preferidos de la Fed. Como siempre, todas estas compañías vamos a aprovechar para hacer análisis técnico fundamental, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, evaluaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. El día lunes no vamos a tener ningún reporte de ganancia importante, así que pasamos directamente al martes, que sí vamos a tener varias compañías importantes reportando. Empezando por FedEx, también tenemos a Cerebral Systems. Vamos a ver esta compañía que empezó a cotizar en bolsa hace poco y es una compañía bastante grande. Carnival Corporation y también KB Home me va a interesar revisar. Directamente con FedEx, la compañía más grande del día, casi 80 billones de capitalización de mercado. Esta es una compañía que al igual que UPS ha tenido sus bajadas y subidas durante los últimos meses y en términos generales le ha ido muy bien. A pesar de que ha subido mucho, fíjense que sigue por debajo del fair value valor intrínseco, aunque es verdad que la mayor parte de los múltiplos está más de un 50% por encima de los múltiplos históricos a los que suele cotizar la compañía. Da dividendo de más del 1%, en muchas veces le hemos visto incluso dando un dividendo cercano al 3%. No creo que esté demasiado interesante para dividendos ahora mismo. Yo diría que lo más interesante es el crecimiento que se espera en los próximos años, con crecimiento varios años por encima de doble dígito en ganancias por acción. Si les soy sincero, creo que ahora estamos un poco caros. Fíjense por acá que para el crecimiento que se espera los próximos 2-3 años tampoco es que los múltiplos estén demasiado interesantes y además el crecimiento en años anteriores ha sido un poco irregular. Pueden ver que desde el punto de vista técnico lo vamos a ver un poco más claro. Ha dado muy buenas zonas de compra en el pasado en estas caídas por debajo de la malla móvil de 200 periodos. Vamos a ajustar un poco esta línea tendencial. Vean que en esa línea tendencial ha sido una zona excepcional de compra. Ha dado unos retornos altísimos, pero ahora estamos en la parte alta. De hecho, yo creo que podríamos trazar una especie de canal alcista. Y por supuesto, cuando estamos en un canal, queremos comprar siempre en la parte baja de la tendencia y bueno, ahora más bien estamos en la parte alta de esa tendencia. Así que andaría con cuidado. Creo que el nivel de riesgo de estar comprando FedEx ahora mismo es bastante alto. También vamos a tener la que le comentaba al principio, Cerebral Systems. Como pueden ver por acá, es una compañía del sector de semiconductores muy enfocada en infraestructura para inteligencia artificial. 51 billones de capitalización de mercado, una compañía bastante grande la verdad para el sector. Podemos ver que por el momento los múltiplos son extremadamente caros. Estamos pagando más de 200 veces ganancias, más de 100 veces ventas, una locura total los múltiplos. Y podemos ver por acá que se espera que este año y el próximo genere pérdidas y también con flujo de caja negativo, aunque a largo plazo el crecimiento es bastante alto. Yo diría que es una compañía extremadamente riesgosa. Si usted quiere comprar una compañía 100 veces ventas, adelante. Le pongo como referencia SpaceX, se está cotizando múltiplos similares. Así que bueno, a mí no me interesa demasiado. Fíjense además que desde los máximos post-IPO, vemos que salió a cotizar en bolsa en mayo, hace muy poco, ha caído alrededor de un 40%. Incluso llegó a caer en algún momento un 50% desde los máximos post-IPO. Además, por lo general, las compañías que tienen su salida a bolsa un año después están por debajo del precio de salida a bolsa, así que andaría con cuidado. Vamos a tener también a Carnival Corporation. Ha tenido buenas noticias últimamente con los precios del petróleo bajando, la posible finalización del conflicto en el Medio Oriente. Esta fue una compañía que estuvimos operando en las caídas, pero bueno, ya ha subido y se nos ha ido un poco de zonas de compra. Me imagino que todavía van a ser un poco conservadores en su reporte de ganancias, seguramente diciéndonos que van a depender mucho de cómo se comporten los precios del combustible, que en este tipo de negocios afecta bastante. Vemos que es una compañía con múltiplos bastante baratos, aunque bueno, de las tres grandes líneas de crucero de los Estados Unidos es la que tiene más deuda, aunque recuerden que ellos siguen siendo el principal operador de crucero del mundo, tanto por cantidad de buques como cantidad de pasajeros. Es decir, tienen la mayor cuota del mercado, aunque el crecimiento ha sido inferior al de Royal Caribbean. De todas formas, fíjense que el crecimiento que se espera en los próximos años sigue siendo sólido. De hecho, las ganancias por acción creciendo a más del 12%, lo cual está bastante bien. Forward PER a 12, no está mal. Los flujos de caja son estables. Y vean que, bueno, para su capitalización de mercado, realmente el flujo de caja se ve estable. Claramente tenemos una muy buena zona de compra aquí en la parte baja de la tendencia. Por eso lo estuvimos operando cuando tuvo estas caídas a niveles de sobreventa. Estuvimos haciendo operaciones con opciones. Ahora ya estamos, yo diría, a mitad de camino. Ya no estamos en una zona demasiado interesante. Si vemos caídas de regreso a la zona de los 24 o 23 dólares luego del reporte de ganancia, ahí se pondría interesante de regreso.
Por último, quiero comentar a KB Home. Este es uno de los principales fabricantes de residencias en los Estados Unidos, sector residencial dentro de bienes raíces. Como podemos ver, ellos son una compañía, yo diría pequeña dentro del sector, pero bueno, no hay muchas constructoras residenciales de más de 1 billón de capitalización de mercado en los Estados Unidos, así que es un actor importante. Se puede imaginar que como el resto de las compañías del sector ha estado bastante golpeada, no tanto como otras. Por ejemplo, últimamente ha rebotado desde los mínimos, lo vamos a ver en la gráfica. Y fíjense que hay algunos ratios financieros que siguen por debajo de los promedios históricos, así que podríamos decir que sigue a precios interesantes a pesar de esa recuperación. Los últimos 2 años han sido bastante débiles para la compañía, todo el sector ha estado así. Se espera que para el 2027 retome crecimiento. La realidad es la siguiente: el nivel de incertidumbre en el sector de bienes raíces residencial es altísimo. Si finalmente tenemos 2 subidas de tasas, que ahora se está hablando de que puede pasar perfectamente en este año, seguramente va a ser incluso más difícil de lo que es ahora a las personas comprar una residencia principal. Y recuerden que todas estas compañías le han tenido que bajar el precio a las casas que venden porque nadie la está comprando, ¿ok? Los márgenes se han reducido, ¿eh? Si nos vamos por acá a los estados financieros, fíjense como en algún momento esta compañía tenía márgenes brutos por encima del 24%, ya ha bajado al 17%. Margen bruto de más de, neto de casi el 12% y esto ha bajado un 5%. Así que fíjense cómo han tenido que bajar sus márgenes para poder deshacerse de inventario. De hecho, tengo curiosidad por acá en el inventario a ver si se ha mejorado o han seguido teniendo problemas para deshacerse de ese inventario. Vamos por acá al balance sheet, vean el inventario. Bueno, yo diría que la buena noticia es que no ha aumentado demasiado. Se ha aumentado un poco, fíjense que es una compañía que tenía en torno a 3.5, 3.7 billones en inventario. Esto ha subido a unos 5.7, pero en los últimos 2-3 años se ha mantenido bastante estable. Lo ideal, por supuesto, sería que lograran bajar inventario, pero fíjense, incluso bajando los márgenes, no ha logrado reducir el inventario. Pero bueno, es algo que ha ocurrido en todo el sector. Podemos ver por otra parte que desde el punto de vista técnico, la realidad es que la tendencia ha seguido siendo bajista. No ha logrado superar los máximos anteriores y ha hecho un mínimo más bajo. Así que bueno, tenemos que operarla con una clara tendencia bajista. Pero fíjense que ha rebotado al menos desde los $44. Ahora estamos en 54. Si sale un más reporte de ganancias, seguramente se vaya de regreso a los 44. No es una compañía que me interese mucho, sobre todo porque en otras más grandes como Lennar y también DR Horton estamos viendo precios muy interesantes. Pero bueno, seguramente es una compañía que si le va bien el sector pueda dar un rendimiento superior a las grandes, ¿ok? Si se fijan también, cuando hemos visto estas rupturas de la media móvil de 200 periodos semanal, ha dado muy buenos retornos. Así que bueno, si quiere comprar la compañía, yo no le voy a decir que no. Simplemente que veo otras compañías con menos riesgo, más grandes, aunque seguramente de menos revalorización. Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, compartimos estos portafolios todas las semanas, va a poder encontrar libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, análisis profundos a compañías, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, también los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, y muy importante, acabamos de lanzar el Stock Tracker para dar el seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. Si se quiere unir, va a poder encontrar el link tanto en el comentario destacado como en la descripción de este video. Seguimos con el día miércoles. Va a ser un día muy importante para varios sectores en bolsa, como por ejemplo el sector de semiconductores y chips, ya que vamos a tener a Micron. Una locura lo de Micron, 1.3 trillones de capitalización de mercado prácticamente. Vamos a tener también a Paycheck, muy importante para el sector de recursos humanos, de Human Resources. Y también tenemos a Tradecom, que es una compañía que opera en mercados chinos, que sabemos que el mercado chino ha estado bastante golpeado. También vamos a tener a Jefferies, que es una compañía también importante dentro del sector de evaluaciones de compañías, servicios financieros, etcétera, etcétera. Vámonos directamente con Micron. Si me hubieran dicho que Micron iba a estar por encima de los $1,000 a esta altura, le iba a decir que iba a ser difícil, pero fíjense que está casi en $1,150. De hecho, le habían dado un precio objetivo de $1,500 y esto provocó que las acciones estuvieran subiendo durante la semana pasada. También la capitalización de mercado es una locura, 1.3 trillones. Es de hecho una de las compañías más grandes del mundo ahora mismo. ¿Qué problema tenemos cuando empezamos a ver los múltiplos? Fíjense que estamos un 84% por encima del fair value por flujo de caja. Es decir, no tiene absolutamente ningún tipo de sentido que esta compañía cotice estos valores con la cantidad de flujo de caja que se espera que genere. Podemos ver por otra parte que cotiza 52 veces beneficios, muy por encima del sector de los promedios históricos, 22 veces ventas. Si es verdad que si la miramos por futuro PER, es decir, el forward PER a 10 veces, podríamos decir no está tan cara,
Pero vean los flujos de caja que genera la compañía y que se espera que genere para los próximos años. Nuevamente, no tiene ningún tipo de sentido que cotice a los múltiplos actuales. Tendría que ir extremadamente bien, aún así va a seguir cara. Y bueno, al menor fallo seguramente vamos a ver una corrección importante. No creo que ese fallo venga en este reporte de ganancias. Si nos vamos por acá a los earnings anteriores, a los reportes de ganancias, le ha dado una paliza brutal a las expectativas de los analistas. Para ponérselo como referencia, en el reporte de ganancia anterior se estaba esperando unos $9 de ganancias por acción. La compañía terminó reportando 12. Y también si vemos por acá los ingresos, estábamos esperando menos de 20 billones y la compañía terminó reportando casi 24 billones. Y si se recuerdan, la guía que nos dieron para este trimestre también la aumentaron muchísimo. Y bueno, eso también ayudó a que las acciones se dispararan. Podemos ver que desde el punto de vista técnico estamos extremadamente alcistas. Me han preguntado muchas personas, ¿es hora de vender Micron? Yo sinceramente no veo ningún tipo de formación de agotamiento de tendencia alcista. Y bueno, la compañía cotizando un forward pair de 10, yo diría que sinceramente no estaría vendiendo acciones de Micron. En cualquier caso, esperaría menos ruptura de medias móviles. Vámonos ahora con la segunda compañía. Tenemos por aquí a Paycheck. Esta es una compañía muy importante dentro de todo este sector de staff, human resources, servicios relacionados con empleos, con empleados. Podemos ver que está por debajo del fair value o valor intrínseco. Es bastante grande dentro del sector, 35 billones. Los múltiplos realmente se ven baratos en comparación con los múltiplos históricos, aunque es verdad que hay algunos, como por ejemplo el ratio precio-ventas a más de 5 veces, que está un poco por encima del sector. Da dividendo del 4.51%. A mí me llama bastante la atención ese dividendo tan alto. En algún momento le he considerado para el portafolio de dividendos. ¿Por qué? Porque nos daría un poco de diversificación a sectores menos defensivos. Fíjense que es una compañía del sector industrial, aunque también se considera tecnológica, ya que ofrece muchos productos tecnológicos. Fíjense por acá que las estimaciones de crecimiento además son bastante sólidas, casi 10% de crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja, que bueno, comparado con algunos múltiplos como el ratio precio-flujo de caja a menos de 15 veces, no se ve mal. Sabemos que el sector está muy bajista, vean por acá, se lo voy a mostrar en gráfica semanal. Tuvimos un dead cross o cruce de la muerte en gráfica semanal. Esto no ocurría en muchísimos años. La última vez que tuvimos un dead cross fue durante la gran crisis del 2008. Nunca más lo habíamos tenido. Bueno, ahora estamos teniendo ese movimiento técnico tan bajista en gráfica semanal. Así que se puede imaginar que la compañía ha tenido una caída brutal desde máximos. Si la quiere para largo plazo, un mediano plazo incluso tendría sentido. Yo no la tendría con un portafolio de largo plazo, siéndole sincero, pero sí podría tener sentido para un mediano plazo. Sobre todo teniendo en cuenta que los múltiplos y el dividendo actual se ven bastante interesantes. Vamos a ver qué tal sale ese reporte de ganancia. Va a ser muy importante, como le comentaba, para todo el sector. Seguimos con Trip.com, una compañía líder en reservas de viajes en línea. Opera sobre todo en el sudeste asiático, China. De hecho, podemos ver aquí en datos adicionales que China representa el 82% de sus ingresos. Es una compañía además que, como prácticamente todas las compañías chinas, está muy barata. Cotiza 6 veces beneficios, cuando se espera que siga creciendo bastante bien en los próximos años. Hay que entender que todo el mercado chino está golpeado y Trip.com no se ha librado de todas estas caídas. De hecho, fíjense cómo recientemente hizo mínimos de 52 semanas. Vamos a ver qué tal sale. Yo diría que viendo los últimos reportes de ganancias de compañías chinas, no espero que sea demasiado bueno, siéndole sincero. Hemos visto algunos problemas con el consumidor interno en China. Y bueno, esto le está pasando factura a todas estas compañías. De todas formas, con el crecimiento y los múltiplos actuales que se espera, creo que podría tener sentido si quieres exposición al mercado asiático. Por último, quiero comentarle a Jefferies. Esta es una compañía muy conocida. Muchas veces vemos que le están dando cambios de calificación a las compañías, etcétera, etcétera. Pueden ver el sector, Capital Markets. Y fíjense por acá que es una compañía relativamente grande en el sector, 12 billones. Por otra parte, ya hay algunos múltiplos que se ven por encima de los promedios históricos. Hace no mucho estaba muy barata, pero la acción ha subido como un 80% en las últimas semanas. Ya el PER está a 18 veces y el ratio precio-valor en libro 15, lo cual, está un 15% por encima de los promedios históricos. Todavía el ratio precio-venta sigue un poco por debajo, así que bueno, tampoco podríamos decir que está súper cara. Las proyecciones de crecimiento para los próximos años son positivas, pero fíjense que es una compañía bastante irregular en cuanto a crecimiento. Yo personalmente no me gusta demasiado la compañía, si les soy sincero. Creo que dentro del sector hay negocios un poco más sólidos que Jefferies. Vean que acá abajo estaba muy barata, la verdad. Estaba a mitad del precio de lo que estamos ahora. Imagínense que hay algunos múltiplos como el ratio precio-venta que están por debajo todavía de sus promedios históricos. Imagínense cuando estaba acá abajo. Estaba mucho más barata, ¿verdad? Podemos ver que además suele dar zonas de compra muy claras. Todas estas caídas a niveles de sobreventa son zonas de compra bastante claras.
En gráfica semanal, vean también cuando toca sobreventa, ese es el momento de comprar, rebota con bastante frecuencia rápidamente, pero bueno, fíjense dónde estamos ahora, llegando incluso cerca de niveles de sobrecompra en gráfica semanal. Así que esperaría, creo que suele dar trades bastante claro, no estamos en ese momento. Continuamos con el día jueves, donde vamos a tener a Darden Restaurant, TD SYNNEX. Vamos a ver esta compañía bien interesante, que bueno, es bastante nueva, yo diría, en las noticias, ya que durante un tiempo estuvo bastante golpeada y últimamente se ha disparado totalmente. McCormick, otra que ha estado en las noticias durante los últimos meses, y BlackBerry. En el caso de Darden Restaurant, ella opera algunas de las franquicias y redes de restaurantes más populares de los Estados Unidos, como Olive Garden de comida italiana y Longhorn Steakhouse, como dicen, es sobre todo de carnes, ¿ok? Hay que decir que en el caso de Darden Restaurant había estado bastante golpeada a final del año pasado, pero ha tenido una revalorización brutal durante el resto del año. También tuvimos algunas zonas interesantes al principio del año, pero bueno, nunca tuvimos una zona de compra demasiado clara, yo diría. Ahora mismo sigue cotizando por debajo del fair value o valor intrínseco, pero ya los múltiplos están ligeramente por encima de sus promedios históricos. Yo diría que ese no fue un poco de zonas de compra. Vean que el dividendo está casi al 3%. La vimos hace muy poco dando más de 3% de dividendo. Creo que tiene sentido si la quiere para ingresos pasivos. Y vean por acá que las estimaciones de crecimiento son bastante sólidas. La verdad que no hay mucho que comentar de la compañía. Yo diría que suele dar momentos de compra bastante claros. Ahora no estamos en uno de esos momentos, pero bueno, si quiere exposición a restaurantes, este tipo de cadenas, que bueno, son negocios en términos generales sólidos, yo diría que Darden Restaurant tiene mucho sentido. Y vean por acá, realmente hace muy poco estaba en $190, encontrando soporte en esa zona, yo creo que estaba bien. Cuando tuvimos esta caída a final del año pasado, que cayó a $170, ahí estaba incluso un poco más interesante. Fíjense que ahora estamos en esta línea tendencial que no ha logrado superar, yo andaría con cuidado, ¿ok? Cualquier caída a la zona de $190 creo que es un precio bastante razonable. Seguimos con TD SYNNEX. Podemos ver que es una compañía de 22 billones de capitalización de mercado, bastante grande. Sector de tecnología, vemos que emplea 23.000 trabajadores, realmente bastante grande. Y vemos que la industria es Technology Distributor. Vemos que en este caso es una compañía un poco diferente a los negocios tecnológicos que conocemos normalmente. Si vemos un poco la descripción del negocio, ellos lo que hacen es que proveen servicios globales de procesos de negocios. Podemos ver por otra parte que hay algunos múltiplos un poco caros, sobre todo el ratio precio-flujo de caja. Estamos un 27% y además está muy por encima de los promedios históricos a los que suele cotizar la compañía. El crecimiento que se espera en los próximos años no está mal, pero tampoco es nada del otro mundo. Vean por acá, 9% de incremento en ganancias por acción. Yo, si les soy sincero, creo que podríamos ver una corrección en cualquier momento. Sobre todo porque vean la gráfica. Estamos extremadamente separados de la media móvil de 200 periodos. La última vez que tuvimos una zona de compra clara fue a principios del año con estos toques a la media móvil de 200 periodos. Lo que pasa es que desde esos precios a los precios actuales la compañía se ha disparado casi un 100%. Así que yo diría que el nivel de riesgo de estar invirtiendo en este punto es bastante alto. También vamos a tener a McCormick. McCormick se ha comentado mucho porque iban a estar adquiriendo la parte de alimentos de Unilever, la compañía europea. Esto no, yo diría que entusiasmó mucho a los inversionistas. Vamos a ver la gráfica. Pero bueno, tampoco podríamos decir que la compañía es un desastre. Está por debajo del fair value. Cotiza muy barata, realmente 7 veces beneficios, menos de 2 veces ventas. Realmente muy por debajo del sector y sus promedios históricos. Dividendo de casi el 4%. Incrementan el dividendo bastante bien. El payout ratio bajo. Así que la verdad es que los fundamentales se ven bastante bien. Podemos ver que las expectativas de crecimiento además no están mal. Un 8% de crecimiento en utilidades cotizando a un PER 7. Yo veo los fundamentales y no veo ninguna razón realmente para una caída tan grande en las acciones. De hecho, podemos ver que desde los máximos que la compañía alcanzó durante el 2022 no ha parado de caer, ¿ok? Pero bueno, ya le digo, muchas veces no se corresponde mucho lo que pasa con las acciones a cómo evolucionan sus fundamentales, pero a largo plazo sí termina igualándose este crecimiento, ¿ok? Mientras la compañía crezca al ritmo que se espera, yo les diría que sigue a muy buen precio, da buen dividendo, la podría considerar por un portafolio de dividendos, creo que tiene mucho sentido. Seguimos con BlackBerry, podríamos titular a BlackBerry el regreso del Jedi, estaba totalmente en bancarrota prácticamente en algún momento, logró darle vuelta al negocio, no podemos decir que esté barata, está muy por encima del fair value, se ha estado expandiendo sobre todo el sector de ciberseguridad durante los últimos años. Sabemos que es una compañía que en su momento estaba muy enfocada en hardware. Bueno, ahora es una compañía enfocada en software. Principalmente vemos acá software infrastructure.
En el caso también de BlackBerry, vemos que hay algunos múltiplos súper caros, cotiza más de 90 veces beneficios y más de 90 veces flujo de caja. Con esos múltiplos, sinceramente, no me interesa para nada invertir en la compañía. Y vemos que el crecimiento que se espera en los próximos años es alto, pero no justifica los múltiplos actuales. De hecho, fíjense que para incluso 2031 vamos a seguir pagando más de 30 veces futuros beneficios. Además, en el corto plazo, los niveles de sobrecompra son extremos. Ha caído un poco últimamente, pero aún así, vean la gráfica semanal, seguimos extremadamente caros. ¿Ok? Vean que esta es una compañía que en el pico de evaluación llegó a cotizar en $150 y para que tengan referencia estamos en 11 y llegó a caer en algún momento a unos $3. Imagínense pasar de $150 a $3 por acción. Una verdadera locura el historial de BlackBerry. Pero como les comentaba, para nada me interesa el negocio ahora mismo. Creo que no tienen ni fundamentales ni una zona técnica de compra clara. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. A continuación vamos a revisar el top de compañías que van a estar en mi lista de seguimiento para la semana. Sin duda la número 1 es SpaceX. Las últimas 2 sesiones ya no fueron tan positivas, con la compañía cayendo desde los máximos. Vamos a ver qué pasa. Si rompen los mínimos de salida a bolsa, la zona en $149, fíjense que ahí fueron los mínimos de su día de IPO, yo diría que todavía podríamos tener muchísimo margen para seguir cayendo, así que hay que estar muy atentos. También me llama la atención Johnson & Johnson, rompió la media móvil de 50 periodos a la baja y fíjense que no estamos demasiado lejos de la media móvil de 200 periodos, que es nuestra zona de compra para empezar a acumular. Podemos ver que en el caso de Johnson & Johnson, los múltiplos siguen un poco por encima de sus promedios históricos, pero yo diría que hay varios por debajo del sector y además tengan en cuenta que el forward opera 22 veces, realmente no se ve tan caro si tenemos en cuenta que esta es una compañía que históricamente ha cotizado en torno a 20 veces, ¿ok? Es una de mis compañías preferidas para el portafolio de largo plazo, se espera un sólido crecimiento y bueno, yo diría que estamos a un 5% de caída para empezar a comprar de nuevo. No diría que ya está, pero bueno, si durante la semana vemos algo más de corrección, podríamos tener compras. También tengan en su lista de seguimiento a McDonald's, terminó rechazando la media móvil de 50 periodos. Tengo alertas de precio en torno a los $270 a $272, muy cerca de regreso a zonas de compra. Y bueno, esta es una compañía que ya hemos estado comprando en semanas anteriores. También el sector de consumo defensivo ha estado bajista. Fíjense en el caso de Costco, desde los máximos recientes hasta los precios de cierre del pasado viernes, 13% de corrección. Si es verdad que en el caso de Costco los múltiplos son caros, como siempre la compañía suele cotizar muy cara. Cuando usted ve este video seguramente esté saliendo yo para Costco a comprar. Hay algunos múltiplos que sorprendentemente están por debajo de los promedios históricos. El precio valor en libro y precio flujo de caja ya están por debajo de los promedios históricos. Pero sí es verdad que recientemente la vimos un poco más barata. Pueden ver acá que las caídas que tuvimos recientemente nos mandó a zona de un PER 45. El ratio precio-ventas, pueden ver por acá que nos mandó un ratio precio-ventas de 1.35. Yo sinceramente esperaría una caída similar para volver a comprar, ¿ok? Hicimos los cálculos recientemente y por lo menos como una inversión a 10 años no tiene mucho sentido los precios actuales. También tenemos a Walmart testeando prácticamente la media móvil de 200 periodos. Atentos, no sea que la rompa y caiga con más fuerza. En el caso de Walmart también hicimos los cálculos y como una inversión a 10 años todavía está un poco caro, ¿ok? Está un poco por encima del fair value, los múltiplos caros para el sector de consumo defensivo. Si vemos los ratios que recientemente nos dio zona de compra, podríamos hablar por ejemplo de un PER en torno a 35 veces y bueno, todavía estamos un poco por encima de esas zonas. Muy interesante también el tema de Mastercard. Si se fijan por acá, quiero mostrarles la gráfica semanal. Recientemente cerramos un trade con opciones en la compañía y fíjense que seguimos muy pegados ahí a la media móvil de 200 periodos semanal, apenas un 5% por encima. Así que bueno, esta es una compañía que me gusta mucho para acumular a largo plazo. Ya tenemos operaciones de trading también. Yo diría que una caída de regreso a esa zona de la media móvil de 200 periodos semanal por debajo de 4.70 sería una excelente zona de compra. Por último, quiero comentar en este segmento a Waste Management. Tuvo una caída bastante interesante en la última sesión.
tocó la zona de 212 cuando tenemos nuestra zona de compra en 210. Así que estamos bastante cerca de esa zona de compra. Wealth Management suele cotizar cara, sobre todo porque es un negocio con muy buenos márgenes. Fíjense que además está por debajo de los promedios históricos de los últimos 5 años, así que tampoco me parece una locura estar comprando ya los precios actuales. Hay 2 datos macroeconómicos muy importantes durante la semana. El primero de ellos es el miércoles, donde tenemos la venta de nuevas casas, de nuevas construcciones. Recuerden que por lo general este es un dato que suele mover todo el sector de bienes raíces residenciales, que habíamos visto KB Home, que va a estar en su reporte de ganancias durante la semana. También hay que decir que va a ser muy interesante para ver cómo se están moviendo los inventarios, ya que bueno, con esta expectativa de subida de tasas puede ser un sector dentro de la bolsa que sufra bastante, y los bienes raíces es una parte muy importante de la economía americana. También el jueves vamos a tener los datos de PCE. Este es el dato de inflación preferido de la Fed. De hecho, en el Summary of Economic Projection, esta gráfica de punticos y la expectativa de inflación que utiliza la Fed, esta es la métrica que ellos utilizan. Como podemos ver, se espera que siga bastante alta la inflación, con un 3.3%, aunque bueno, con la reciente bajada de los precios del combustible, ya las expectativas de subida de inflación también se han moderado un poco. De todas formas, vamos a ver qué tal sale ese dato. Nuevamente, este es el dato preferido de inflación de la Fed. Como vimos en el video, amigos, vamos a tener una semana cargada de reportes de ganancia importantes y también datos macroeconómicos. Dentro de los reportes de ganancia, el día martes vamos a tener a FedEx, Cerebral Systems, Carnival Corporation y KB Home. Día miércoles, Micron Technology en máximos históricos, Paycheck, Tridacom y Jefferies. Y el día jueves, Darden Restaurant, TD SYNNEX, McCormick y BlackBerry. Dentro de mi top de compañías de seguimiento de la semana, vamos a tener a SpaceX. Las últimas 2 sesiones estuvo cayendo. Johnson & Johnson cerca de la malla móvil de 200 periodos. McDonald's rechazando la malla móvil de 50 periodos. Y Costco y Walmart testeando, incluso rompiendo la malla móvil de 200 periodos. También tenemos a Mastercard cerca de regreso de la malla móvil de 200 periodos semanal. Y Wealth Management acercándose a la zona de los 210, que es nuestra primera zona de compra. En datos macroeconómicos vamos a tener el PCE, dato de inflación preferido de la Fed, y también las ventas de nuevas construcciones de casa que pueden mover el sector de bienes raíces. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de lo mismo, y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado, siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en MyInvestor Tool, que utilizamos hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos los compra y venta para los portafolios, libros, presentaciones, artículos, análisis profundo de compañías. Ahí tenemos también el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value, valor intrínseco de las compañías, y también el precio objetivo. Tenemos también directo diario para miembros, servidor Discord, los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.